Pues me da mucho gusto en esta sección de la entrevista de culturas municipales tener a una amiga, pero sobre todo a alguien comprometido con la cultura, con el marco legal de la cultura, con la preservación, salvaguardia, protección, restauración, conservación de los monumentos arqueológicos e históricos de este país a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mi amiga de hace muchos años, María Villarreal, coordinadora nacional de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a quien le doy la más cordial bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por tus palabras. Y sí, bueno, a mí también me da mucho gusto conversar un rato contigo sobre un tema que es tan interesante, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y cómo se puede vincular o cómo debe vincularse con los municipios para un bien común, que es la conservación de nuestro patrimonio. Exactamente. Miren, este programa, en este episodio, hemos venido hablando las últimas semanas sobre patrimonio cultural, el patrimonio inmaterial, el patrimonio mundial, y en esta ocasión hablamos de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos de 1972, que es precisamente la que, bueno, describe qué son los monumentos arqueológicos e históricos, que son de la competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recordábamos que los monumentos arqueológicos son básicamente todos aquellos vestigios existentes en el territorio nacional antes de la llegada de la cultura hispánica a este territorio, y los bienes históricos son todos aquellos, bueno, hay por ministerio de ley, hay por declaratoria, pero los que son por ministerio de ley básicamente son los monumentos o los bienes de la iglesia, del ejército, de los bienes civiles relevantes entre los siglos XVI al XIX, sin que esto implique que no puedan ser declarados en otra temporalidad. Esto me parece importante subrayarlo, pero precisamente por tratarse en su gran mayoría de bienes inmuebles, normalmente hay facultades que concurren del gobierno federal, en este caso representado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con las facultades del municipio. Primordialmente, no sé, se me ocurre, obviamente, las licencias de construcción. Claro. Me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿cuáles son generalmente las áreas donde entran en contacto el Instituto Nacional de Antropología e Historia y los municipios? Claro que sí. Bueno, primero, creo que has hecho un resumen de muy apretado, pero muy al mismo tiempo que exhaustivo sobre lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Efectivamente, es la institución encargada de proteger el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico. Exclusivamente eso es lo que le corresponde al instituto. Y el instituto, y se rige en términos de estas competencias, efectivamente, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos Históricos y Zonas de 1972, pero el INAH fue creado en 1939 bajo su ley orgánica es de 1939, donde se le dieron una serie de competencias, pero hoy por hoy, bueno, ¿qué nos corresponde? Efectivamente es la investigación, conservación, difusión y en su caso restauración y rescate del patrimonio arqueológico e histórico y paleontológico. No me refiero ya a la clasificación de ese patrimonio porque tú lo has dicho muy exactamente. Y entonces, ¿esto qué nos da? Nos da que efectivamente el INAH es competente en estas materias, en conservar, en velar, en investigar, que es muy importante, todo este patrimonio. Pero claro que tenemos debemos de tener mucha relación con las autoridades municipales, porque a ellas les corresponde trabajar lo que es el desarrollo municipal, la infraestructura municipal, sus programas de desarrollo municipal, y eso sí implica
de una convivencia o una relación muy íntima con el propio instituto, a efectos de que sus reglamentos de construcción y sus programas de infraestructura y su plan de desarrollo sean muy respetuosos del patrimonio cultural que se encuentra asentado en su territorio. Entonces, esta relación en primera instancia se da con los centros INAH en los estados. Cada uno de los estados de la República tiene un centro INAH y ese centro INAH tiene las competencias de la institución en el propio territorio. Entonces, esa relación se da en ese primer plano con los centros INAH a través de áreas que son el área de monumentos históricos y el área de arqueología. Me voy a referir primero, si no tienes inconveniente, al tema de la arqueología. Es muy importante trabajar con el instituto en todo el tema que tiene que ver con la infraestructura municipal y la de particular igual, o sea, no solamente la infraestructura pública, sino la particular, para trabajar, para que en los programas de desarrollo de manera preventiva se tomen las medidas necesarias para no afectar el patrimonio arqueológico que pudiese existir en sus territorios y no tener después conflictos de daños o afectaciones al patrimonio, y que la planeación municipal pues sea muy cuidadosa y protectora en coordinación con el Instituto del Patrimonio Arqueológico. No sé, pensemos que a lo mejor en sus planes de desarrollo urbano establezcan muy claramente dónde están las zonas o los sitios o lugares donde pudiera haber vestigios, ya desde el plan de desarrollo urbano, claro, establecerlo. ¿Y qué medidas de protección, por ejemplo, podría haber, ¿no? Desde el municipio, pero esto lo pueden hacer en concurrencia con el INAH. Ahora, ¿cómo pueden saber que hay un vestigio o hay una zona, un sitio, ¿no? Digo, si hay una zona, pues ahí está la piramidota, ¿no? Pero, sí, claro. O si es muy importante, pero lo que más nos encontramos son vestigios, son pequeñas trazas. ¿Qué tendrían, claro, cómo podrían identificarlas o qué tendrían que hacer? Mira, yo creo que hay varios niveles y varios planos, Carlos. Yo creo que en principio estos planes, estos programas de desarrollo pueden trabajarlos con una asesoría del propio instituto para tener muy claro qué áreas son donde ya tenemos registro de que existe patrimonio. Tú sabes que tenemos el registro público de zonas donde existe el registro no solo de las zonas arqueológicas, sino de los sitios donde ya tenemos información académica y técnica de que existe patrimonio. Entonces, esto es muy importante porque a través de los centros INAH puedes tener esa información y puedes incluir en tus programas, tal como lo dijiste tú, estas áreas donde habría que tener permisos previos por parte del instituto, que el propio municipio tenga conocimiento de que en esos casos se debe de tener, se deben de hacer en todo caso salvamentos, o donde la evidencia nos muestra que no hay posibilidades de hacer un desarrollo habitacional o una infraestructura muy infraestructura muy cargada, pues. Entonces, ese es, yo creo que es lo primero. Y lo segundo, bueno, también hay, tú lo sabes, hay sitios donde no están las grandes estructuras trabajadas, excavadas y puestas en valor. Eso no quiere decir que no haya patrimonio que no ha terminado de explorarse, que sí se sabe, se tiene registrado, se conoce, sin embargo, no hay un trabajo de exploración exhaustiva. En esos casos, pues también hay que tenerlos identificados para evitar una destrucción y que el propio municipio sepa
en esos espacios, bueno, pues existe una competencia institucional y ellos como auxiliares del propio instituto, porque si alguien encuentra, y eso lo dice la misma ley, algún patrimonio arqueológico mueble que suele existir, pues, y no lo debe de mover, no lo debe de trasladar, ni de limpiar nada, inmediatamente tiene que dar aviso o a la autoridad, primero al centro INA, las autoridades del INA, o si no, a la propia autoridad municipal que en términos de la ley es auxiliar del propio instituto en la conservación del patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Acercarse mucho a los centros INA para tener una asesoría directa, un apoyo directo, eso es lo que nosotros hacemos. Y segundo, también promover entre la comunidad que el cuidado del patrimonio es responsabilidad de todos, no solo de las autoridades, sino de los propios habitantes del municipio, y que en estos casos, si se encuentran patrimonio, inmediatamente den aviso. No trasladarlo, no moverlo, porque eso puede implicar una responsabilidad y un delito en términos de la ley. Entonces, nosotros estamos para dar esta asesoría, para trabajar y apoyar a la población y a las autoridades municipales. Sí, yo he insistido mucho en la parte primera del capítulo, de que sí, ¿no? Porque sabemos que es muy frecuente que está don Cástulo ahí arando en la tierra y de repente se encuentra una ollita, una figurita, y pues la primera intención pues es tomarla y llevarla a la autoridad municipal o avisar. Y bueno, lo que sucede si hacemos eso, y eso lo tienen que tener muy claro las autoridades municipales, es que para los arqueólogos, para los antropólogos, es bien importante ver cómo están las piezas cuando se descubren, porque eso marca un contexto. No es lo mismo una figurita exhibida en una gaveta que si la vemos sobre vestigios óseos con determinados adornos, determinadas cosas que lo acompañan, que le dan un significado a esa figurita que puede ser importante para explicar mucho de las culturas, mucho de la visión que tenían las personas que dejaron esos vestigios. Pero además, como bien dices, por disposición de ley, la transportación, el sacar de la tierra un vestigio arqueológico, bueno, se puede tipificar como un delito. Claro, el INA siempre ha sido muy considerado con el contexto en el que se realiza esto, pero sí, en principio se establece el tipo del delito de transportación o de extracción de bienes arqueológicos. Sin embargo, esto no quiere decir que si alguien se encuentra una figura importante, interesante, bonita, o que simplemente le diga algo, no la pueda conservar en su casa, ¿no? No, claro. No, claro, sí. Yo creo que hay que precisarlo. Efectivamente es importante, como lo dices, Carlos, si alguien se encuentra algún bien en sus tierras, tener claro que es propiedad de la nación y que sí es muy importante conocer el contexto en el cual está esa pieza, porque eso permite realmente un trabajo de exploración extensivo y nos da información mucho más importante que la pieza exenta, ¿no? Por eso es importante dar aviso para que pueda la gente del INA. Pero también es verdad que hay mucha gente que tiene patrimonio que se lo ha encontrado. En esos casos lo que nosotros recomendamos es registrar ese patrimonio, porque eso les da la posibilidad de tener en posesión este patrimonio sin que implique un delito. Que esto es muy importante. Yo creo que hay que fomentar mucho el registro del patrimonio que esté en manos de particulares. No los hace propietarios, evidentemente, les reconoce el derecho de tener este patrimonio en su posesión y les otorga una concesión de uso. Y esto les protege para cualquier eventualidad y no tener problemas
con la justicia, no, si el patrimonio es registrado, no tienen ningún problema, no hay ningún tipo penal que pueda imputárseles. El registro no quiere decir de ninguna manera que el Estado se los va a quitar, que los va a expropiar, que les va a quitar sus tierras, que absolutamente eso no, porque luego ese es el temor que expresan. Yo creo que hay que insistir mucho, Carlos, en que hay que registrar el patrimonio, porque eso además evita que el patrimonio vaya pasando de mano en mano, o que si se les pierde, si se los roban, puede generar ahí sí una serie de situaciones bastante complejas. Y tenemos conocimiento exacto de lo que hay de patrimonio, en manos de quién está, y se hacen responsables de este patrimonio que nos parece a nosotros muy adecuado que lo tengan, lo conserven, nos informen de cualquier situación que movimiento. Bueno, movimiento, una vez registrado, tienen que avisarle al INAH si lo quieren mover, porque eso también requiere un permiso. Entonces, insisto, yo sí creo que es muy importante que la gente deje de temer al instituto, la gente que tiene patrimonio, y acuda al instituto, que no lleve las piezas al instituto, a ninguna oficina del instituto, simplemente que haga una solicitud para que personal del INAH vaya a sus domicilios y haga el registro correspondiente. Esto es por protección y seguridad de los propios ciudadanos, ¿no? Entonces sí es muy importante. Y mira, también, digo, evidentemente, pueden ser muchas las causas de la posesión. Claro. Conocemos casos de que, bueno, desde el abuelito que trabajaba la tierra se ha venido encontrando piezas y las tienen ahí encima de la chimenea o de algún mueble. Bueno, registrándolos, no pasa nada, lo pueden seguir conservando. Desde luego, sí hacer la advertencia, el comentario de que es muy penado cualquier acto de venta, de compraventa que pretendieran realizar, no lo deben hacer. Pero también esto es aplicable, por ejemplo, a los museos comunitarios o muchos municipios que incluso tienen un pequeño museo en la oficina de la presidencia con las piezas de la localidad. Todos ellos pueden registrarlo, conservarlo y además pues hasta asesorarse con el INAH para darle mayor explicación y mayor hasta museografía y con la asesoría del INAH a esas piezas, ¿no? Claro, por supuesto, eso es muy importante. Efectivamente, no solo los particulares tienen patrimonio, y efectivamente el INAH, cuando registra patrimonio, no cuestiona cómo llegó ese patrimonio a sus manos. Ese es un tema que no lo plantea el INAH. Exclusivamente lo que hace es registrarlo, darle la seguridad jurídica al ciudadano. No cuestionamos cómo llegó a sus manos, porque de ahí actuamos de buena fe, y eso es algo muy importante para que la gente también destierre ese tipo de temores que les puede generar el acudir al instituto. Y también efectivamente tenemos nosotros una red de museos comunitarios que tienen registrado patrimonio, y también muchos museos también municipales que tienen registrado patrimonio, y efectivamente reciben la asesoría del instituto para su conservación, cuestiones de seguridad, cuestiones de museográficas, de este apoyo para toda la actividad que realizan con este patrimonio. Sí, perfecto. No, y mira, aquí nada más quiero hacer una aclaración porque hemos hablado de sitios y de zonas. El patrimonio arqueológico, esté o no, llamémosle con declaratoria. Así es. Está protegido y es de propiedad de la nación, sí o sí. Sí, así La es. diferencia entre sitios y zonas es que el sitio no ha tenido una declaratoria de zona de monumentos arqueológicos que le dé mecanismos específicos de protección, pero no quiere decir que porque sea un sitio ya no está protegido. Eso también tenemos que tenerlo considerado en los planes de desarrollo urbano. Exacto. Porque aunque sea un sitio,
porque van a decir, no, bueno, si es que sí es la zona arqueológica de Chichén Itzá, pues sí lo pongo en mi plan de desarrollo urbano, pero como nada más es un sitio, no. Pues no, la verdad es que también están protegidos los bienes, aunque no sea con una categoría de zona, ¿no? Esto Eso es no, importante mencionarlo para los municipios. Ahora, todos los monumentos arqueológicos son de propiedad de la nación, desde un pedacito de un cacharro hasta la pirámide. Pero en el exactamente. caso de los monumentos históricos, ahí sí nos encontramos muchos regímenes de propiedad, puede ser privado, puede ser estatal, municipal, federal, comunal. Hay muchas maneras, ¿no? De tener Sí. del patrimonio histórico. Ahí cómo se toca con el municipio y el instituto. Bueno, es muy importante identificar primero lo que es el patrimonio histórico, que efectivamente tú ya lo comentaste, es todos bueno, empezaría por construcciones para poderlas identificar, realizadas del siglo XVI al XIX, inclusive, que es lo que le compete al instituto, y están efectivamente todos los bienes que están bajo custodia de las asociaciones religiosas, todas las oficinas todas las instalaciones militares, oficinas de la administración y por supuesto bienes privados de construcción, o sea, relevantes, inmuebles relevantes. Y además, bueno, de esto tenemos clarísimo todos los recintos religiosos que son propiedad de la nación, ahí sí, y todos sus contenidos, o sea, no solamente son construcciones, sino bienes muebles construidos también en esta época del 16 al 19. Y efectivamente, pues ahí sí hay hay propiedad privada, hay propiedad municipal, muchas de estos bienes pueden estar haciendas en bienes comunales, en bienes ejidales. En términos de la ley, con independencia del régimen de propiedad, tú lo sabes, estos están regidos o sea, es competencia del instituto y deben ser igual investigados, conservados, restaurados, bajo criterios definidos por el instituto. Las autorizaciones para su intervención y restauración corresponde al instituto, no importa quién sea el propietario del inmueble. Pero ahí déjame hacer una precisión, porque es un caso habitual. Todos los templos del prácticamente del siglo XIX, son monumento histórico por Ministerio de Ley, pero también son de propiedad federal por producto de la Claro. Ley de Desamortización de Bienes de 1856, que expropió todos esos bienes en favor de la federación y sus contenidos. En el caso de los templos católicos, estos bienes y los contenidos, los cuadros, las esculturas, los bienes de Retablos. culto, todo esto, son de propiedad federal y Claro. se ponen a disposición de la asociación religiosa para el ejercicio de sus funciones, pero no se le transfiere la propiedad. No. Y esto es importante porque, como tal, sigue siendo de propiedad federal y la federación es quien ejerce los actos de dominio y cualquier acto que tenga que ver con el usufructo, tiene que participar la federación y también específicamente, en el caso de lo que estamos hablando, como bienes, monumentos históricos, Claro. que debe aplicarse los criterios de conservación del gobierno federal, los establecidos en la ley. No puede hacerse, te digo, porque a mí cuando estuve ya en el jurídico me tocó, no me voy a acordar de los nombres, pero que estaban puliendo un manifestador con fibra scotch, ¿verdad? Ahí en una catedral. Bueno, no se puede hacer así. Todos los bienes que están dentro del recinto religioso, al ser propiedad federal y ser monumentos históricos, requieren para su conservación, para su restauración de la intervención del instituto, ¿no?
Totalmente, así es. Efectivamente son propiedad de la nación, pero lo que manda ahí en términos de su conservación, efectivamente, es la Ley Federal sobre Monumentos. No hay posibilidad, o sea, no debería de hacerse intervención alguna en estos inmuebles si no tienen una autorización por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y esto también se hace a través de los centros SINA, Carlos, y con la intervención de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, ¿no? Todos los bienes, todas las construcciones que están en manos de las iglesias que están abiertos al culto público, se rigen por la ley y es competencia del instituto. O sea, tanto su investigación como su intervención para su restauración o trabajos de mantenimiento. Porque a veces pensamos que el mantenimiento es tan sencillo que no necesita autorización del instituto, y yo creo que eso no es del todo cierto, porque son materiales, son construcciones que tienen algunos siglos y que necesitan una conservación específica, efectivamente, con qué materiales los intervienes, con qué materiales o herramientas les das mantenimiento. Yo creo que tenemos que tenerlo claro, y además es importante señalar que todos sus contenidos, que es escultura, pintura, retablos, también son competencia del INAH, y eso es a través del área de conservación del patrimonio cultural mueble del instituto, que igual en cada uno de los estados existe representación para apoyar y asesorar cualquier intervención. Sí, y mira, lo hemos platicado con nuestra querida Dora Méndez del área de restauración. Sí. A ver, en un monumento histórico, digo, realmente ninguno, ¿no? Pero especialmente en un monumento histórico, por ejemplo, ahora que estamos reabriendo al público en la pandemia, pues no nada más se trata de limpiar con cloro No. y trapear así a diestra y siniestra, ¿no? Porque le caen gotas de cloro a una pintura del siglo XVI y ya se armó el relajo, ¿no? Sí. Entonces, también estos nuevos requerimientos de sanitización por la apertura al público, en el caso de monumentos históricos, hablando específicamente de los templos, por ejemplo, de los conventos, de las casas curiales, de los obispados y arzobispados, ¿no? Bueno, sí, obviamente requieren medidas adicionales de sanitización, de conservación, pero hay que hacerlo con los materiales adecuados, porque si no corremos el riesgo de afectar la integridad del bien monumental, que finalmente sigue siendo parte de nuestra cultura. Imagínate si a una pintura de Cabrera con un trapeador le estamos pegando ahí con el maestro limpio, pues imagínate, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que realmente el espíritu de la ley es conservar este patrimonio para estas y futuras generaciones. Eso es lo que el instituto se encarga de hacer, y además realizar trabajo de investigación precisamente para esta conservación, para conocerlo, para ponerlo a disposición de los ciudadanos, y para conservarlo para futuras generaciones, insisto. Además, este patrimonio es de todos los mexicanos, es un patrimonio que usamos y disfrutamos los mexicanos, y que lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes de que hay que cuidarlo y hay que conservarlo entre todos, ¿no? Sí. Ahora, el caso típico: llega un señor que tiene una casa en el centro histórico y que quiere ponerle ventanas, 2 cocheras, una chimenea, fachada de cristal. Sí. No. Bueno, no, a ver, una gente que quiere hacer alguna obra, alguna restauración en un monumento histórico de su propiedad, que puede ser una casa particular. Claro. ¿Cómo normalmente se procesa esto en los municipios? Es igual a través del centro INAH. Ahora, aquí es muy importante trabajar con los municipios para establecer ventanillas únicas.
Esto es que haya una sola ventanilla donde trabaje conjuntamente el instituto con el municipio para que coordinadamente puedan revisar los proyectos y dar las autorizaciones respectivas, porque efectivamente quien tiene facultades en el territorio del municipio, en términos de sus programas de desarrollo y sus reglamentos de construcción son ellos, pero hay una serie de reglas, toda vez que se trata de un patrimonio histórico de interés nacional, tal como lo establece la propia Constitución y la Ley Federal sobre Monumentos. Lo ideal sería, primero, lo que comentábamos muy al principio de nuestra plática, es que los planes y los reglamentos estén muy alineados con los criterios o con lo que dispone la ley, y que en estas ventanillas únicas, para que el ciudadano no ande de puerta en puerta, se pueda definir y se pueda sacar una autorización conjunta. En todo el territorio tenemos, en la Ciudad de México tenemos ventanilla única, tenemos en varios estados y municipios ventanillas únicas, que eso facilita el trabajo tanto para el municipio, para el ciudadano, que hay que ahorrarle vueltas. Exactamente. Sí, pues imagínate. ¿No? Y el propio instituto, porque sí porque ¿qué es lo que pasa? Dice, es que ya me lo autorizó el municipio. Entonces el municipio puede autorizar crecer un inmueble en donde donde hay una altura definida y que tiene un contexto histórico. Sí, pues ni modo de poner junto a la catedral un edificio que le doble la altura, ¿verdad? Exactamente. Pues se vería muy feo, desmerecería el monumento. Efectivamente, porque no solamente es el inmueble, sino toda la imagen urbana que hay que cuidar, que además eso es importante para los propios municipios porque es un atractivo turístico de primer orden. Sí, pues todos los pueblos mágicos, por ejemplo, los centros y los 11 centros históricos que tenemos, ¿verdad? Ya. Exactamente, entonces sí es muy importante y en todos los casos tienen que acudir al instituto, y la idea es que podamos trabajar de manera conjunta con los municipios y en una ventanilla única recibir las solicitudes y otorgar las autorizaciones. Si no es así, pues hay que canalizarlos al centro INAH. El centro INAH tiene la responsabilidad de acudir al municipio, hacer las inspecciones, recibir las solicitudes, recibir los planes, dar asesoría a los ciudadanos para decirles, oiga, esto sí se puede, esto no se puede, y darles además algunas opciones atendiendo las necesidades del propio ciudadano. Lo importante aquí es que lo que pretendemos es conservar el patrimonio, conservar la imagen de los centros históricos, que sean habitables, que sigan siendo habitables, pero que no pierdan su fisonomía, que no pierdan este carácter, este registro del paso de la historia, que es muy importante, porque aún siendo privados, la información que nos da de los partidos arquitectónicos, etapas constructivas que nos dicen qué era lo que en esa época estilísticamente se usaba, las soluciones arquitectónicas. Eso es importante para la arquitectura histórica de un país, no solamente para la imagen. Porque dicen, es que es muy feo. Es que no es que sea feo, tenemos que entender que tiene que ver con una inserción en una época determinada de la historia de la arquitectura en nuestro país, y que tuvo un impacto social, urbanístico, y de un espacio completo, ¿no? No, y además, en muchos casos, la conservación de los monumentos históricos nos siguen dando claves para resolver problemas constructivos en ese espacio específico. Por ejemplo, cuando estuvimos ahí dándole seguimiento a la rehabilitación de Santo Domingo de Guzmán, allá en Oaxaca,
Bueno, el arquitecto Urquiaga nos explicaba que precisamente la forma de las cúpulas, la forma redonda, es la mejor forma que responde a los temblores en un espacio sísmico, ¿no? Claro, Si utilizamos otra técnica constructiva, si utilizamos otro diseño arquitectónico, no tiene la misma resistencia a los temblores. Entonces, el conservar esa memoria histórica no solo es una vista al pasado, sino el acercarnos a soluciones pertinentes en nuestro entorno de hoy día, pues. Los techos altos, por ejemplo, de los lugares tropicales que permiten que sea esto más fresco, las técnicas con adobe, con cal viva apagada en obra, que todavía se siguen claro. utilizando en muchas partes y que es importante conservar, preservar los ejemplos especiales de estas técnicas. Yo quiero suponer, para pensar con mis amigos de los municipios, a ver, quiero hacer una ventanilla única. Lo que vamos a hacer va a ser recibir las solicitudes de que quienes quieran intervenir en monumentos históricos. Y las vamos a analizar, por decir algo, cada 15 días, donde nos vamos a sentar. Se me ocurre, pues, el de licencias de construcción, Claro, el de seguridad pública, pues porque a lo mejor tiene algún impacto en términos de la seguridad pública, los de bomberos, los de las instalaciones que tengan que haber, a lo mejor el de desarrollo urbano, claro. obviamente el INA, probablemente si el asunto es su competencia, pues hasta la gente de turismo, y ya se sientan todos y dicen, a ver, tenemos esta solicitud, y le preguntan a cada quien, a ver, el INA qué dice, y el de desarrollo urbano qué dice, y que aplique, y ya se le da respuesta al ciudadano. Pero Así ahora es. me van a preguntar, a ver, ¿y cómo le hago para poder hacer? ¿Hay algún convenio, hay algún Sí, mecanismo para hacerlo con el INA, esta ventanilla única? ¿Con qué se come? ¿Qué le digo a mi presidente? no, claro que sí. Lo que hacemos es celebrar convenios con los municipios y ahí, o sea, y el convenio es eso, acordamos la forma de trabajo, qué es lo que se verá, quiénes van a participar, quiénes forman efectivamente la mesa de trabajo, qué instancias ya en lo particular trabajan y lo firmamos, lo firma la autoridad municipal, quien decida, quien tenga facultades para eso, y el propio instituto. Siempre lo hacemos, insisto, nos sentamos, platicamos. Yo lo que recomiendo es que se acerquen al director del centro INA y planteen esto. Esto llega a través de los centros INA, llega al jurídico, hacemos consultas con monumentos históricos y arqueología, que nunca dicen que no, porque además estos convenios nos sirven no solo, o sea, para dar asesorías, para establecer la ventanilla única, trabajar en una mesa conjunta, se definen quién. Así lo hacemos, se acercan y les damos la asesoría y comenzamos a trabajar. Perfecto. ¿Habría algún correo electrónico de la coordinación al cual pudiera comunicarse si quisieran Claro, iniciar algún proceso, solicitar alguna información? claro que sí. Es coordinación.juridi@ina.gov.mx. Y, Perfecto. y yo te dejo también el mío, es mvillarreal.cnaj Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos. @ina.gov.mx, que ese yo lo veo 20 veces al día. Perfecto. No, pues qué maravilla. Mira, yo creo que esto ayuda mucho a tener una visión de la labor conjunta que pueden hacer el municipio. El INA, ciertamente hay municipios donde no tenemos vestigios arqueológicos, antropológicos, arqueológicos históricos. Sí, ojo, y aquí sobre todo lo digo por el norte del país, pueden decir, no, pues es que nosotros tenemos pocos monumentos arqueológicos o ninguno, y acaso alguno histórico, pero ojo, por ejemplo, en el caso de Coahuila,
tienen una gran cantidad de vestigios paleontológicos, es decir, trilobites, fósiles, cosas así, que también se asimilan a monumentos arqueológicos. Entonces también Claro. que los municipios donde de repente se encuentren ese tipo de vestigios, pues estén muy al pendiente Muy y lo alertas. informen, ¿no? No, sí hay mucho patrimonio arqueológico en el norte, Carlos. El tema es que es un patrimonio distinto al monumental que conocemos en el centro y el sureste. Todas las de los vestigios de los concheros en las áreas de playa, o sea, hay mucho patrimonio. Lo que pasa es que tiene una, son Características distintas, ¿no? características constructivas distintas, porque alas que tenemos en el centro y el sureste. En todo el país hay patrimonio arqueológico que ¿y por qué es importante su conservación? Porque esa es una manera de armar el rompecabezas de la población que estuvo asentada en nuestro territorio antes que nosotros. Eso nos permite conocer nuestra historia, los restos materiales de esta historia que nos pueden hacer un relato o construir la forma de vida de estos personas que habitaron antes que nosotros nuestro territorio. Está bien, sí, déjame que ya me están llamando de Paquimé y de las misiones de Baja California Sur para reclamarme. Está bien, mi querida María, pues muchísimas gracias. Insisto, creo que es información muy relevante para los municipios y que tú, como responsable de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, nos la transmitas directamente es muy valioso para culturas municipales. Te agradezco a ti, le agradezco a Diego y a Diego Prieto, director del instituto, que también es un apasionado de estos temas, que él mismo viene del interior de la República, entonces conoce también mucho estas problemáticas y que tiene en ti una mano derecha comprometida y muy sabedora de estas cosas. Entonces te agradezco mucho y pues esperemos seguir en comunicación. Claro que sí, te agradezco yo más, Carlos, por esta charla y espero que sea de mucha utilidad para las autoridades municipales y estamos nosotros para trabajar de manera conjunta con ellos. Muchas gracias. Gracias a ti.